La ideología del nacionalismo lingüístico español ha creado un discurso contemporáneo de carácter mitológico, no científico, que intenta presentar la lengua propia, el castellano en este caso, como superior a los demás idiomas con los que convive y justificar su posición dominante o ventajosa sobre ellos. Esta ideología del nacionalismo lingüístico español lo aprovecha para asignar a la lengua castellana una serie de bondades que en realidad se derivan de una convergencia de circunstancias sociohistóricas contingentes y no de ninguna supuesta superioridad de esa lengua sobre las demás lenguas del Estado español. Señorías, yo tengo la fortuna de que puedo hablar en mi lengua. Escribo en la lengua de María Zambrano, de Gioconda Belli, de Ángeles Mastretta, de Alfonsina Storni, de Violeta Parra, pero hablo en andaluz. Hablo como Federico, como Luis Cernuda. Y el andaluz es una lengua natural no estandarizada. Ya hay un grupo de profesores de lingüistas andaluces intentando hacer una ortografía del andaluz. Yo sé que a algunos y a algunas esto les va a parecer ridículo, ya lo sé, pero llegará el día que también se escribirá en andaluz. Y lo cierto es que ese día ha llegado. Puede que desconociera la senadora en su intervención ante la Cámara Alta que sería tan inminente, pero las bases estaban ahí, son las que ha citado Pilar González. Ahora, un grupo de andaluces y andaluzas vinculados a la literatura y a la enseñanza dan un paso al frente para enseñarle al mundo a escribir en andaluz. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. La promoción de la lengua andaluza y especialmente de su escritura es una de las reivindicaciones del nuevo andalucismo político. Escribir de la misma forma en que se habla en las 8 provincias se entiende hoy como una forma de reivindicar el hecho diferencial de una lengua que en Andalucía tiene sus normas propias. Christopher Rivas, desde la redacción de enandaluz.es, hola. Hola, Antonio. El andaluz ya está reconocido oficialmente. Sí, el artículo 3.3 de la Constitución española habla de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, como un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Y es así que el Estatuto de Autonomía de Andalucía declara un objetivo básico de la comunidad autónoma en su artículo 10, cuando se refiere a la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variables. Y esto es algo que se refleja a través de la enseñanza y de los medios de comunicación públicos de Andalucía. Así es. Por ejemplo, la Radio y Televisión Pública de Andalucía, Canal Sur, asume como regla básica en su guía de estilo que presentadores y periodistas puedan optar por el castellano o el andaluz. Y a nivel de enseñanza, los decretos ley que regulan el currículo, tanto para primaria como para la secundaria, apuntan que los alumnos tienen que aprender a apreciar la lengua andaluza como uno de los objetivos educativos. Otra cosa es que luego los entes públicos demuestren o no su defensa real del andaluz cuando hacen cosas como esta. Somos gente orgullosa de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver el mundo. Somos eso y más, mucho más. Sevilla es la vida en los barrios. Y no nos hemos ido a Valladolid. Este es el anuncio con el que se promociona turísticamente la ciudad de Sevilla. Y por más que recurrir al mal llamado acento neutro no sea algo nuevo, sorprende que se siga persistiendo en él a día de hoy. Sobre todo porque se expone a muchas críticas como las que ha recibido en redes sociales, por sorpresa de nadie. Y es que lo de hablar en andaluz y defender una escritura también en andaluz no es algo nuevo. Ni mucho menos, Antonio. De hecho, autores como el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, los hermanos Álvarez Quintero o Antonio Machado ya recogieron por escrito el andaluz. Se expresaban con él de forma oral y de forma escrita. De hecho, recientemente Borja Iglesias, en su obra Literatura en andaluz, la representación gráfica del andaluz en los textos literarios, ha contado hasta 200 autores que han representado el andaluz por escrito en sus textos literarios a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los ejemplos más recientes de escritura en andaluz en la cultura? Pues hay varios. Por ejemplo, en la literatura tenemos una obra muy reciente, El Principito, y sí, hace honor a su nombre. Es la traducción al andaluz de la célebre obra El Principito. En este caso, traducida por el antropólogo Juan Porras y editados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. En las artes plásticas es muy comentada la obra de Pintarrajeo en Instagram, que recurre siempre a textos en andaluz. Recientemente incluso hemos asistido a la presentación del primer cartel de Semana Santa con un texto en andaluz, como el que ha realizado el sevillano Daniel Franca para la capital gaditana.
También se ha presentado este año la primera agrupación inscrita en andaluz en el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, llamada Sembrando Copla, terminado en H, la comparsa del pueblo. Y hablando de carnaval, que además es lo que toca, esta copla de Martínez Ares, en 2018. Los pobrecitos castellanos no pueden seguir nuestro acento. Les cuesta entender cómo hablamos, necesitan ir más lento. Los perros que los sustituyen, hay quien diga abiertamente. Eso mismo a mí me ocurre con la jerga de Gürtel de mi señor presidente. Por fin nuestro verbo es un grito, se acabó el actor de Andalucía, ya no es tu camarero gitano, quita mierda o el tonto de tu agravía. Si la palabra fuera la clave, la mía sería la lengua madre. El alfabeto de los fenicios, ese tarpecio de voz de plata, de voz de plata, la mora, el latín grabado en el cuerpo, el romance de los pueblos, la escritura turdetana desde el moho y hasta la playa, es un dialecto adaptado al día a día, se llama sabiduría en continua evolución. Que no hablamos malamente, hablamos mucho más tiempo. No es este amigo mío, que tu idioma sigue vivo, por paletos como yo. ¿Cómo es posible que no me entiendas si tu memoria está escrita en el sur? Pregúntame, y ahora, si el incultor no eres tú. El incultor no eres. Claro, y la pregunta que nos surge es, ¿hay alguna forma estandarizada o normalizada de escribir en andaluz? Claro, hay una propuesta ortográfica. Por ejemplo, la J desaparece, excepto para la J no aspirada de la zona de Jaén. La cedilla a una seseo, ceceo, jejeo y las X castellanas. La X a una CH, SH y SS. La L desaparece y se sustituye por la Y. Se evita la confusión entre G y G, con G y con J. Y se elimina la V, puesto que no se distingue fonéticamente de la B en ningún lugar del territorio andaluz. Todo esto es solo un ejemplo, y es porque a raíz de la publicación de El Principito Andaluz, nació un colectivo de lingüistas, traductores e historiadores que empezaron a trabajar para crear y promover este tipo de normas ortográficas para todas las variedades lingüísticas andalusíes. Así es como se ha dado forma a un estándar para el andaluz, en sus siglas EPA. Una propuesta ortográfica y no gramatical que quiere ser integradora. La banda sonora a este podcast la pone Califato 3x4, que a través de la música apuesta y amplifica el andaluz oral y escrito. Y no solo la música ejerce de embajadora del andaluz desde nuestra tierra, también los videojuegos, Antonio, porque hay un colectivo llamado Andalujix que difunde a través de las plataformas digitales la ortografía EPA. Así le ha dado la posibilidad del idioma andaluz al Minecraft, al Rayman y hasta a Gürtel. Esto además de traducir lugares muy visitados en la red como la propia Wikipedia. Gracias, Christopher. Gracias a ti, Antonio. Quedaos con este nombre, EDELA. Es la primera escuela de escritura en lengua andaluza y se acaba de poner en marcha. Una iniciativa de un grupo de andaluces y andaluzas relacionados con la literatura y la enseñanza. Beatriz Cobos, hola. Hola, buenas tardes. Y Francisco Pereira, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo. ¿Con qué propósitos y objetivos nace esta escuela? EDELA surge con el propósito de dignificar el andaluz y para ello la mejor forma que tenemos de hacerlo es promoviendo la escritura en andaluz y utilizando la ortografía EPA, estándar para el andaluz. Nosotros, nuestro grupo de trabajo,
inicialmente era un grupo de trabajo para escribir el manual didáctico Aprende a escribir en andaluz, que próximamente veremos publicado. Tenemos ya muchas ganas. Y después de esto decidimos seguir trabajando juntas para dar un paso más en esa misma dirección y llevando ahora la didáctica a este ámbito. Es decir, existe una ortografía, existe una forma de escribir esta lengua, pues hay que enseñarla, ¿no?, a la gente. Hay que crear un método didáctico para aprenderla. Y en eso es lo que estamos. Nuestro Estatuto de Autonomía se fija entre sus objetivos la defensa, promoción y prestigio del andaluz. ¿Esto se está haciendo? Pues me alegra que lo comentes, porque no solo en el Estatuto de Autonomía se nombra esto, sino también en la propia Constitución española. Y la misma UNESCO, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cita cuando habla de diversidad cultural. La UNESCO entiende que la diversidad lingüística es un aspecto de la diversidad cultural. Yo soy de la opinión de que esto no se está haciendo en Andalucía. Es decir, los intentos que hemos visto en los últimos meses por parte de las instituciones, pues es como diríamos que están intentando que parezca que lo intentan. Porque realmente los últimos vídeos que hemos visto por ejemplo, el Día de la Bandera, ¿no?, el 4 de diciembre, ahí lo que aparece es una persona, ¿no?, el locutor, la locutora, no recuerdo ahora mismo en el último vídeo, está hablando en castellano, ¿no?, pero con ciertos rasgos que podrían entenderse como andaluces, muy tímidamente. Es decir, tiene un par de aspiraciones y poco más. Y alguna J que la hace como H. Realmente te están diciendo, bueno, sí, el andaluz, pero que no se te note mucho. Es lo que parece, ¿no?, el mensaje que parece. Realmente queda mucho camino por recorrer, y tanto en las instituciones como en la vida pública de Andalucía todavía no se consigue realmente esta defensa, promoción, prestigio. Nada más que hay que poner Canal Sur para ver ¿no?, el acento de los periodistas, de los comunicadores, que realmente la mayoría hablan en castellano. Pueden tener ¿no?, ciertos aspectos, ciertas cosas que todavía conservan del andaluz, pero se nota realmente que uno estudia periodismo y lo que tiene que hacer es castellanizar su habla. Siempre se ha dicho que una de las razones por las que es difícil estandarizar o normalizar el andaluz tiene que ver con que son distintas las hablas en las 8 provincias. ¿Resultará efectivo un andaluz estándar? ¿Representará bien todas las hablas de Andalucía? Bueno, este argumento es que es muy fácilmente rebatible. Lo primero, porque si entonces no se puede estandarizar el andaluz, porque es muy diferente el habla de Almería y el habla de Huelva, entonces, ¿cómo es posible que se haya estandarizado el castellano, que es tan diferente en las distintas provincias, tanto en Almería como en Huelva, como si coges el castellano o el español de Tarragona, el de Cáceres, el de Burgos? Y sin embargo, ahí está, y sirve para que nos comuniquemos y nos entendamos perfectamente. Si vamos un paso más allá, ¿no es diferente el español de Uruguay con el de Colombia o el español de la península? Es decir, todas las lenguas tienen variabilidad, todas las lenguas tienen diferencias entre las distintas regiones en las que se habla, pero eso no es un impedimento, eso es una riqueza que tiene el andaluz. Y la EPA, el estándar para el andaluz, es una herramienta para que luego podamos escribir, en cada región se pueda escribir tal y como se habla esa lengua. Y se contemplan estas posibilidades, se contemplan las distintas realizaciones, ¿no?, la S, la Z, el gegeo y demás. También se refleja la J o la H, las contracciones, porque es una perspectiva de la lengua descriptiva. Se describe como hablan los hablantes, no es prescriptiva, ¿sí? No es una norma como tenemos normalmente la idea de la lengua, como la RAE, ¿no?, que te da unas pautas y te dice lo que está bien, lo que está mal. La EPA quiere romper un poco con esa visión de la lengua
en la que hay una institución que dice lo que es un vulgarismo y lo que no. Entonces, para esto es una herramienta magnífica tener una forma estandarizada de escribirlo y reflejar cada uno de los rincones, cómo se habla en cada uno de los rincones. ¿Creéis que empezar a escribir en andaluz ayudará a dignificar una lengua que aún hoy está muy estigmatizada? Sin duda, Antonio, escribir en lengua andaluza va a ayudar mucho a dignificarla. El paso que están haciendo muchas personas que ya usamos el andaluz escrito es que lo estamos desarrollando en la literatura, en la música, en la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, a los que no conocen el tema, se lo vamos enseñando y la gran mayoría se engancha. Entonces, estamos derribando el mito de que el andaluz escrito primero no existe, que es irrealizable. Ahora mismo está más que obviamente es realizable y teniendo una ortografía es bastante fácil de hacerlo, de escribirlo, y creemos que eso va a dignificar. Obviamente, cuanto mayor sea el número de usuarios, mayor lo trasladen a sus vidas, seguramente mayor va a fortalecer y mayor va a ser el desprecio a esos estereotipos que tienen un carácter más sociopolítico económico que otra cosa. Entonces creemos indudablemente que el andaluz escrito en la versión EPA, como defendemos desde DELA, va a ayudar mucho a la dignificación y a perder esa estigmatización que tanto se nos ha impuesto, ¿no? Un ejemplo, uno de los astronautas que va a ir hacia la ESA es un andaluz, pero en cambio todavía en las series españolas, con dinero público muchas veces, la sirvienta es una mujer andaluza de mediana edad, ¿no? En fin, como vemos, la realidad siempre supera la ficción. Y en este caso, en el andaluz escrito, es innegable de que es una buena forma de desarrollar nuestra identidad. No por eso vamos a dejar de escribir en castellano / español, ni vamos a dejar de escribir en inglés, ni en italiano, ni en francés, ni en alemán. Nosotros entendemos el bilingüismo de otra manera, como entendemos la gente de Andalucía la vida. ¿Se nos queda corto quizá el castellano cuando los andaluces queremos expresarnos y que se nos entienda como queremos que se nos entienda? No, el gran problema es que hay cuando no quieren entender la falta de voluntad. Es un muro mental hay gente que compra cualquier estereotipo, entonces no tiene interés en entenderse. Luego, el castellano no creo que se nos quede corto. Creo que cualquier idioma estandarizado, ya sea castellano, español, inglés, francés, italiano, cuanto más lo entiendas, más los estudies, más los trabajes, más te expreses, más te sumerjas en todas rincones de donde se hable, se lea, veas películas, escuches radio, diferentes tonalidades, tú te vas a expresar mucho mejor, ¿no? Y el vocabulario tuyo en ese idioma estandarizado será enorme, ¿no? Da igual el idioma que sea. El caso del castellano es que es verdad que dentro de España, en este estado, muchas veces hay una barrera mental de que todo lo que venga de Andalucía o no se entiende o lo hicieron alguien que vino. Fueron los musulmanes, fueron los romanos, fueron los fenicios, pero nunca nadie de Andalucía ha hecho nada. Y cuando lo hace es porque es un buen español. Entonces, aunque aquí se repite, al fin y al cabo, más que nada, no es que no nos podamos expresar en castellano, es que nos expresamos mucho mejor en andaluz. Nosotros, y desde fuera de Andalucía muchas veces no entiende. Lo que pasa es que hay que salir también de fuera de España. Si tú preguntas a
a un británico, un alemán, los estereotipos que tiene del arco mediterráneo, los PIC, España, Grecia, Italia, Portugal, que es el acrónimo de cerdos, como tanto recordamos hace unos años, pues tenemos estereotipos de vago, que no se nos entiende al hablar, que ceceamos, que cortamos las palabras. Y curiosamente ese mismo estereotipo también se da a los andaluces en la propia España, porque al final un estereotipo que decanta que el que es pobre pues no sabe comunicarse, no se le entiende, no sabe gobernarse, no sabe controlar sus recursos. Al fin y al cabo es un tema más sociopolítico económico que un tema de comunicación, que obviamente no existe. Yo tengo la experiencia personal de que donde voy, todo el mundo le encanta cómo he hablado, todo el mundo me ha entendido, nunca he tenido problemas. El único sitio donde siempre me dicen, oh, eres de Andalucía, es por la meseta. Durante mucho tiempo las hablas andaluzas han quedado relegadas a un contexto doméstico, familiar, de hablarlas en casa y casi en la clandestinidad. Sin embargo, estamos asistiendo a numerosas manifestaciones culturales que empiezan a difundir el andaluz, tanto oral como escrito, y lo empezamos a ver en la música, en el arte y en la literatura. Se dan hoy unas condiciones que quizás antes no se daban para un espaldarazo definitivo al andaluz. ¿Estamos ante un ahora o nunca? Una diferencia circunstancial que ocurre ahora es que la historia es como un péndulo. Unas veces gira hacia un lado y otras veces gira hacia otro. Y es cíclica. Todo el que le guste la historia comprobará que la historia es cíclica, que los movimientos van girando, casi como si fuese siempre por un mismo eje. Es verdad que ahora han resurgido los temas andaluces, hay una mayor conciencia, quizás por la disolución, que después de 40 años de estatuto haya bastantes paralelismos y los grandes problemas estructurales no han cambiado. Y esos fenómenos primero se reflejan en la cultura, en la música, en las letras de las comparsas, en la literatura, en el cine también. Ahora ha habido, por ejemplo, a Rayán, Benítez Zambrano, con sus películas, quizás por el ninguneo, ¿no? Ninguneo en todos los sentidos, ¿no? El que un cuarto de población andaluza viva fuera de las fronteras andaluzas. Entonces, creo que es un buen momento para disfrutar y para potenciar. No creo que sea decisivo, pero creo que es una escalera que ya tiene muchísimos peldaños detrás y que a día de hoy, como estamos más interconectados, ha hecho que sea más fácil su divulgación, incluso cuando los poderes públicos no echan cuenta, ¿no? Excepto momentos muy puntuales y más para las fotos que para otro tema. Luego tenemos que gracias a la intercomunicación, lo que antiguamente eran ortografías hechas casi personales o por un grupo muy pequeño de personas, la ortografía EPA se ha hecho por un gran número de filólogos y filólogas. Entonces el consenso y la verosimilitud con la lengua popular ha sido más extensa. Básicamente por el número de participantes en su elaboración. Entonces se ha conseguido una ortografía que, aparte que es bastante inclusiva, que es solidaria y que no es jerárquica. Por ejemplo, da igual que tú CC o CC o GG, tú tienes tu misma letra. Eso, cuando una palabra está escrita, siempre va a estar escrita igual, solamente que el hablante ya decidirá cómo decirla. Eso da una libertad al hablante
que no existe, por ejemplo, con el castellano. Y eso es un caballo ganado que tiene el andaluz, la lengua andaluza EPA. Luego, yo creo que este camino que lleva tanta gente recorrido hace muchísimo tiempo, solamente se está caminando más hacia adelante. Y cada vez somos más personas, más andalúfilos, más escritores, más gente de la calle, gente corriente y vulgar, que nos gusta escribirnos en andaluz, al igual que utilizamos el castellano, el inglés, el italiano, el francés o el alemán. La única diferencia que la lengua andaluza es nuestra lengua materna. Quiero preguntaros también cuáles van a ser los primeros proyectos de esta nueva escuela. Bueno, la EDELA tiene una primera actuación el 25 y el 26 en una escuela pública de Alemania. Hay unos cursillos presenciales de fin de semana y luego el día 28 vamos a hacer unos cursos online para toda persona que esté interesada en ese cursillo para aprender la ortografía y para aprender a escribir la lengua andaluza. Los cursillos pondremos toda la información en nuestra página web. Esos son los primeros actos que vamos a celebrar desde EDELA. Próximamente publicaremos nuestro manual para principiantes con un enfoque más un poco infantil de edad de lo que vendría a ser la equivalencia a la primaria en el sistema de enseñanza andaluz, pero también muy atractivo para los primeros usuarios de cualquier edad. Es decir, nuestro manual va a ser, queremos que sea el libro que esté en todas las casas de Andalucía. Y por tanto, estos son los primeros pasos que estamos dando. Estamos teniendo un recibimiento bastante acogedor, realmente muchísimo más de lo que esperábamos, y por tanto invitamos a toda la ciudadanía andaluza y residente o cualquier persona que tenga interés en aprender andaluz escrito a que participe en nuestros cursos, ya sea en persona, si tienen ocasión, cuando se celebren, como en Berlín, o el 28F, el Día Institucional de Andalucía, si quieren venir a celebrarlo online con nosotros, en línea. Pues gracias, Beatriz, y gracias, Fran, a los dos un abrazo. Dicen que no hay forma más potente de prestigiar una lengua que escribirla, que empezar a desarrollarla en papel o en soporte digital, tal y como el hablante la utiliza. Los andaluces y las andaluzas llevamos mucho tiempo, expresándonos en una lengua llena de matices, sirviéndonos de unas hablas que identificamos como propias y que reconocemos a lo largo y ancho de Andalucía. Pero hasta ahora, salvo contadas excepciones, no acostumbramos a encontrarla por escrito. La iniciativa no es nueva, pero sí cobra más fuerza que nunca, empujada por un nuevo andalucismo que trasciende lo político y entronca con lo cultural. Y aquí es donde muchos encuentran una oportunidad nunca antes vista. Lo que para algunos puede ser un ejercicio de terrorismo contra el castellano, para otros no es más que un acto de justicia, porque si el modo de ser y de estar del pueblo andaluz es diferente a cualquier otro, el andaluz es lo que mejor lo refleja. Quizá familiarizarnos por escrito con el andaluz ayude a prestigiar parte de nuestra identidad que hasta ahora no hemos sabido poner en valor. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Esta semana queríamos hablar del andaluz, de nuestra lengua, de nuestras hablas y también de esta primera escritura que trasciende nuestras propias fronteras, como habéis escuchado. Esto lo podemos hacer gracias a los socios y a las socias de andaluz.es, que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Nueva semana con los sanitarios de atención primaria en huelga en Andalucía. Los profesionales denuncian un sistema de bajas y jubilaciones que no se cubren, poco tiempo para atender a los pacientes y centros de salud saturados. Y esto cuando hemos conocido este dato. Casi 300.000 personas donaron sangre en nuestra comunidad autónoma durante todo el año pasado. Es una cifra de donaciones que alcanza la registrada en 2019, justo el año anterior al comienzo de la pandemia. Y buenas noticias para el cine andaluz. Modelo 77 ha triunfado en la gala de la edición número 35 de los premios ASECAN. Una ceremonia que ha servido para anunciar también la creación del Premio Cinematografía y Artes Visuales Ciudad de Sevilla.
Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Noticias que nos repasa Alba Canovaca. Gracias, Alba. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí hablando en andaluz.